Cada día es un viaje y cada ruta una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Con diseño accesible e inclusivo, nuestros autobuses urbanos transforman la experiencia de millones de usuarios en México, con innovación pensada para la seguridad, comodidad y eficiencia de cada conductor y pasajero, rendimiento y desempeño inigualables para enfrentar cualquier desafío de la ciudad. Mercedes-Benz Autobuses es calidad, tecnología y pasión por mover al mundo. Gracias por acompañarnos a todas y a todos a este 16º Congreso Internacional de Transporte y Movilidad, denominado Innovación en Movimiento. El día de hoy vamos a dar la conferencia de Electromovilidad, el nuevo reto. Para esto, la moderadora, la maestra Andrea Rendón, va a dar seguimiento e inicio a la misma. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta mesa, Electromovilidad, el nuevo reto. Este espacio está creado para reflexionar acerca de lo que es la electromovilidad, de los retos que nosotros estamos enfrentando, de las necesidades que hay en México y en el mundo de forma general y de lo que significa electromovilidad. Hemos estado viendo que la electromovilidad ha dejado de ser una tendencia futura para convertirse en una necesidad presente. Esto es que representa un punto de inflexión en nuestras políticas públicas, en nuestros sistemas de carga, en nuestra infraestructura. Entonces, esto requiere un cambio urgente en diversos sectores de nuestra sociedad. Estamos hablando en la parte industrial, en la parte social, en la parte pública y sobre todo en la parte académica. Es lo que en esta mesa vamos a estar comentando. Es un tema muy importante que actualmente tenemos muy presente. Hemos estado viendo que cada vez nos enfrentamos a vehículos eléctricos, a nuestro sistema de transporte público también eléctrico, y vamos a ver qué representa esto, qué retos trae, qué necesidades tenemos y cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar como sociedad para que esto se pueda hacer de una forma más rápida, más justa y sobre todo cuidando nuestro medio ambiente. Aquí quisiera comentarles que tengo el honor de moderar esta mesa con 3 expertos que han contribuido desde diferentes trincheras a este gran reto de la electromovilidad. Está con nosotros el doctor José Alberto Nochebuena, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El doctor Francisco Alvarado, maestro, una disculpa, de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El doctor Marco Antonio Sandoval Chileño, investigador y profesor de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad del Instituto Politécnico Nacional. Y el maestro Alejandro Villegas López, coordinador de vinculación de políticas de la CAME. Muchas gracias por su asistencia, es un honor estar aquí con ustedes y vamos a platicar un poquito con esto. Entonces, empezamos con el maestro Alejandro Villegas López con su presentación, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Jesús Padilla, Nico Rosales, Javier Hernández, viejos conocidos y compañeros en nuestra pasión por las ciudades y por el transporte urbano sustentable. Les voy a platicar algunos aspectos que hemos venido impulsando desde la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que es un organismo de coordinación de políticas entre el gobierno federal en el sector ambiental, la Semarnat, y los estados que conforman la región centro de la República. Así que nosotros nos encargamos fundamentalmente de coordinar políticas, programas, proyectos que nos ayuden a reducir la contaminación atmosférica y de otros tipos en esta región. Entonces, la siguiente, por favor. Para nosotros la introducción de vehículos eléctricos es importante desde 2 puntos de vista que tienen que ver con la contaminación atmosférica.
Uno de ellos es el impacto en la calidad del aire. Entre el cóctel de emisiones que emiten todos los vehículos de combustión interna, hay un grupo que tiene que ver con lo que llamamos la contaminación local, la contaminación urbana o la contaminación que afecta a la salud pública. No voy a entrar en detalles, es digno de una clase de química, pero lo que sí me interesa distinguir es que si introducimos un vehículo eléctrico en lugar de un vehículo de combustión interna, estamos de manera instantánea, de manera inmediata, beneficiando a la salud pública que se ve afectada por la contaminación atmosférica. Otro grupo de contaminantes, en la siguiente por favor, son los que tienen que ver con el cambio climático. Todos ellos, repito, se emiten de los vehículos de combustión interna y son principalmente el dióxido de carbono, pero también otros contaminantes que afectan o provocan el fenómeno que conocemos como el cambio climático y todas sus consecuencias que hemos venido ya presenciando. La siguiente, por favor. Por ello, la electrificación de vehículos pues tiene que ver en una primera instancia con mejorar la calidad del aire y en la medida en la que esta electrificación se acompaña de fuentes renovables de energía, entonces vamos a tener también un beneficio en la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero. Lo que es importante para nosotros es que esta introducción de vehículos eléctricos no se trata de que sustituyamos de la noche a la mañana vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos, porque eso nos puede resolver el problema ambiental, pero no nos resuelve el problema de tráfico, ni el problema de movilidad sustentable, ni de equidad social, ni muchas otras cuestiones que ocasionan el modelo que tenemos basado en el uso del automóvil. Por ello creemos que la introducción de vehículos eléctricos debe basarse en el modelo que se conoce de movilidad sustentable como Avoid, Shift, Improve, que consiste en que sean acompañados primero en políticas para disminuir la distancia o el número de viajes a través de políticas que integran el desarrollo urbano con el desarrollo del transporte público. En segundo lugar, que se implementen políticas como proporcionar transporte público de calidad, rápido, eficiente, seguro, que nos ayude a que la gente opte por el transporte público en lugar del transporte individual. Y en tercer lugar, pues optar por tecnologías bajas en carbono o sin carbono, como son las tecnologías eléctricas. Adelante, por favor. Y aquí quiero mostrarles un concepto que desarrolló Volvo hacia dónde podrían ir el cambio tecnológico, no solamente con la introducción de vehículos eléctricos, sino con la modificación de la forma como usamos y consumimos la energía. Así que, bueno, las baterías, que es el principal componente de un vehículo eléctrico, cuando son agotadas por el uso para el propio vehículo, se pueden en un segundo uso utilizar para conformar bancos de baterías. Estos bancos de baterías son muy importantes porque nos pueden ayudar a amortiguar la intermitencia que ocasionan las fuentes renovables de energía como la solar y la eólica, ¿no? Naturalmente, cuando hay sol se genera energía solar en una celda fotovoltaica, cuando hay viento se genera energía eléctrica en una turbina, pero cuando no lo hay, pues baja, ¿no? Entonces, para limitar esa intermitencia, los bancos de baterías nos pueden ayudar mucho para almacenar la energía cuando hay mucho sol o mucho viento, y luego cuando no lo hay, siguen manteniendo el flujo energético hacia la red eléctrica. Entonces es como un segundo uso, y luego ya la disposición final de las baterías, que es una preocupación ambiental también. Digo, tampoco va a ser de que vayamos a encontrar tiraderos ahí, así como si fueran pilas de radio, que empezamos a tirar las baterías de los vehículos eléctricos, son piezas de 300 kilos, pero sí es necesario que nos enfoquemos desde el sector ambiental en la reutilización de los materiales y de la disposición adecuada de las baterías de vehículos eléctricos, y en ello estamos trabajando. La siguiente, por favor. En las oportunidades hemos visto cómo podemos... Si nos fijamos en los diferentes tipos de flotas de vehículos y sus necesidades y sus tipos de servicio, vemos, como ya lo dije, que no es tanto de sustituir vehículos eléctricos
o digamos, no es una prioridad sustituir vehículos eléctricos en el transporte individual, sino aprovechar para ir cambiando hacia sistemas de transporte público de calidad. En ese sentido, creemos que las mayores oportunidades de electrificar al más corto plazo pues están en los sistemas que conocemos como sistemas de transporte integrado o Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés, y ahí hemos identificado que tan solo en la megalópolis, en los sistemas BRT, que pues son el Mexibus, el Metrobús, el Tusobús, el Querebús y el Ruta en Puebla, tan solo en esos sistemas que tienen carriles confinados, estaciones dedicadas, empresas formales operándolos, sistemas de prepago, todo ello ayuda y hay aproximadamente 1.700 vehículos operando actualmente, pero de los cuales únicamente 143 son eléctricos. Por ello creemos que hay una gran oportunidad ahí de electrificar más de 1.500 autobuses en estos sistemas. También lo podríamos agregar ahí, no sé si conozcan o se ha hablado en esta conferencia, del autobús de fabricación mexicana Taruc, que el autobús eléctrico, y también podemos identificar ya sean rutas alimentadoras o rutas en otras ciudades intermedias como Tlaxcala, Cuernavaca, que pudieran beneficiarse de la introducción de este tipo de autobús. También en otras ciudades que tienen sistemas BRT, pues hemos identificado más de 870 unidades que podrían electrificarse con muchas ventajas. La siguiente, por favor. También hemos visto que, ya lo podemos ver en la calle, todas las empresas de paquetería de última milla, ya es un modelo de negocio que les funciona, ya económicamente ya les está funcionando el introducir vehículos eléctricos para el reparto de carga de última milla, y bueno, vamos a seguir fomentando que eso se siga generalizando. La siguiente, por favor. También en cuanto a taxis, dado que los taxis se deterioran muy rápidamente y contaminan mucho, tanto porque se deterioran rápidamente como porque recorren muchos kilómetros al día, ahí también vemos que hay una gran oportunidad para que tengamos beneficios ambientales muy grandes por el reemplazo de taxis con unidades eléctricas. Ya está sucediendo, pero necesitamos acelerarlo, tanto en los taxis tradicionales de placa, bueno, de concesionados, como los que están en aplicación. La siguiente, por favor. Hay una lista de incentivos actuales que ya están en vigor para impulsar la introducción de vehículos eléctricos. Algunos de ellos van desde la exención de la tenencia, la exención del impuesto sobre automóviles nuevos, la exención de un porcentaje del impuesto sobre la renta para empresas que operan servicios de transporte, entre otros. La siguiente, por favor. Y a nivel local, pues están, por ejemplo, las exenciones que existen para la verificación vehicular y el hoy no circula para los vehículos eléctricos. También podrían introducirse descuentos a autopistas de peaje para vehículos eléctricos, entre otras. Hay ciertos exenciones de aranceles a algunos vehículos eléctricos, situación que se está poniendo muy complicada por la guerra comercial de aranceles que estamos viviendo últimamente. Voy a dejar la presentación, hay toda una lista de incentivos. Final, la última lámina, por favor, ya para cerrar. Y hablando de los retos que identificamos ahí, nosotros vemos que, bueno, desde luego tenemos que desarrollar infraestructura de carga eléctrica pública y adecuada para los vehículos, para que pueda detonarse aún más la introducción de vehículos, incorporar fuentes de energía renovable a la carga eléctrica de vehículos, como ya le comenté. En el caso del transporte público se requiere que que haya empresas y que tengan sistema centralizado de pago para que puedan ser sujetas de crédito y puedan afrontar los costos iniciales más altos de los vehículos eléctricos, y que después se recuperan con gastos operativos mucho menores. Y también de la mano del financiamiento adecuado por parte de la banca de desarrollo. Y finalmente, creo que una medida muy simple, muy obvia, pero que no se toma en cuenta en las ciudades, es que tengamos carriles exclusivos y paradas dedicadas para las rutas de autobús eléctrico, lo cual pues aumenta la rentabilidad, aumenta la velocidad de operación, en fin, tiene muchas ventajas y puede empujar mucho la mejora del transporte público con vehículos eléctricos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Continuamos con la presentación del maestro Francisco Alvarado Arias, por favor. Gracias, buenas tardes. Si me permiten, yo se me paso para acá para dominar mejor el espacio. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores de este evento. Platicaba hace unos minutos con un compañero, con Carlos, ¿verdad? Carlos. Pues hace 10 años, no en este lugar, sí en la explanada de la delegación, todavía delegación Cuauhtémoc, hablé por primera vez de electromovilidad en este tipo de eventos, de momentos. Llevamos entonces 10 años hablando de electromovilidad. En ese entonces decía, es el futuro. Hoy pues nos consta que es ya toda una realidad. Y pues si me permiten, pues vamos a hacer unos cuantos comentarios. Bueno, pues lo primero que les quiero preguntar, ya lo dijo el maestro Villegas, hay toda una gama de vehículos, de tecnologías, que a fin de cuentas dependen de un sistema de propulsión eléctrico. A esto es a lo que le denominamos electromovilidad. Más que hablar de patinetes, más que hablar de motocicletas o de bicicletas asistidas o de vehículos de reparto, vehículos utilitarios, pues sí me quiero enfocar en lo que es una preocupación importante para las ciudades, el sistema de transportación colectiva. No sé si tengan esta referencia, finalmente el autobús eléctrico es tanto más viejo que el autobús de combustión interna. Desde 1882 tenemos nosotros sistemas de tracción eléctrica aplicados en vehículos de transportación colectiva. Lo voy a mostrar enseguida con el Electromod del señor Ernst Werner von Siemens. Y sin embargo, siempre el reto fue cómo podemos nosotros concentrar tal cantidad de energía para poder hacer funcionar los sistemas de propulsión. No es nuevo el autobús eléctrico como tal, el de baterías. Hace más de 50 años en Alemania se tuvo un desarrollo hecho por MAN y el problema siempre fueron las baterías. Finalmente, en este nuevo milenio, estamos en la posibilidad de acceder a sistemas de almacenamiento de energía de mayor densidad energética, de menor costo de fabricación, con mayor facilidad para poder colocar en los equipos, y aún así tiene sus limitantes. Pero bueno, en China comenzó en el año 2008, fue un periodo de 9 años para poder implementar finalmente el 100% de su flota eléctrica. En la ciudad de Shenzhen fue la primera del mundo que logró esta meta. Hubo un proyecto piloto entre 2008, 2009 al 2011, ya después la implementación con vehículos de mayor capacidad comenzó en 2012, y eso es lo que siempre nos ponen como referencia. En 5 años, esta ciudad, su parque vehicular con un total de 16.359 vehículos, ahora son completamente eléctricos. Ya nos alcanzó, también los tenemos ya en México. Esto impacta en Europa, un proyecto denominado Sistemas de Autobuses Urbanos con Emisiones Locales Cero, el ZEUS. Y en América Latina hay algo que se le llama Sistema de Despliegue Rápido de Autobuses Eléctricos, SEBRA. Aquí lo que vemos pues, es que en América Latina ya tenemos, según el registro de abril de 2025, 6.747 autobuses eléctricos. Particularmente en México tenemos ya la suma de 835 autobuses eléctricos, y vemos que por ahí prevalece todavía el trolebús con cerca de 500 unidades, todas y otras 30 más de Guadalajara, presentes en la Ciudad de México. Quiero poner entonces en perspectiva que sí, es verdad, estos sistemas modernos de baterías pues son de escasamente hace poco más de una década, pero veamos que el trolebús moderno, el Oberleitung Omnibus, viene de Alemania desde 1901. Shanghai, en China, ya que estamos hablando de China, opera el sistema de trolebuses más longevo del mundo. Fue inaugurado en 1914. Va a cumplir 111 años trabajando. Y bueno, ni hablar que la electromovilidad, porque yo lo leía y lo escuchaba hace 10 años, la electromovilidad es el futuro. Ciudad de México tiene electromovilidad en la modalidad de tranvía eléctrico desde 1900. Tenemos 125 años de electromovilidad. No es el futuro, no es innovación. Claro está, si nos quedamos con las imágenes que ven ustedes ahí, como aquella película memorable de Luis Buñuel, pues quizás tenemos ese desconocimiento y, ¿por qué no?, hasta aversión a ese tipo de tecnologías.
¿Qué les parece el trolebús europeo de 24 metros, piso bajo integral, con autonomía? La ciudad de Praga, República Checa, que eliminó su sistema de trolebuses hace poco más de 50 años, ya lo reincorporó en línea BRT de alta demanda. No todos son pilabuses. Nos pueden funcionar bien autobuses de 8 metros, 9 metros, 12, 15, 18. Ya tenemos hasta el de 26 metros de, bueno, ya lo iba a decir, del que nos trajo los trolebuses, ya está listo para venir a la Ciudad de México. Pero bueno, también está el trolebús. Y ni hablar de estos vehículos que vean ustedes son bien diferentes al 133 de la película de Buñuel, el tranvía europeo, particularmente el tranvía francés. Para poner en perspectiva entonces, tenemos en el mundo más o menos alrededor de 200 sistemas del tipo BRT, tenemos todavía poco menos de 300 sistemas de trolebuses alrededor del mundo, tenemos más de 400 sistemas de tranvías, hoy denominado tren ligero en el caso de la Ciudad de México, tenemos alrededor de 200 ciudades también con sistema de metro, me faltó hablar del metro, el metro lo dejo aparte, el modo de transporte de mayor capacidad, de mejor desempeño, derecho de vía exclusivo, completamente segregado, con vehículos de mayor capacidad. Ciudad de México, lamento lo que nos está pasando, hablando de electromovilidad y retos, habiendo tenido una de las redes de metro más grandes e importantes y en su momento modernas del mundo, lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos una red de metro que no ha crecido significativamente en los últimos 30 años, escasamente 25 kilómetros y con los problemas ya sabidos. Y sin embargo, una ciudad como Beijing o Pekín, que era un sistema mucho más pequeño que el nuestro, ahora es uno de los sistemas más grandes del mundo. Podríamos discutirlo en otro momento con otros elementos gráficos. Pero bueno, dicen, es que el metro ya no se construye en el mundo. Pues yo tengo otros datos. En la década de los 80 se construyeron ni más ni menos que 26 nuevos sistemas de metro alrededor del mundo. En la década del 2010 al 2020 se construyeron ni más ni menos, quiero corregir, en la de los 2000 se construyeron 30 sistemas. La década anterior, la del 2010 al 2020, ¿cuántos sistemas de metro nuevos creen que se construyeron alrededor del mundo? Ni 30 ni 26, la suma de esos dos hitos, es decir, 56 nuevos sistemas. Estamos pensando entonces en autobuses de 8 metros cuando vemos lo que está pasando con el metro en otras partes del mundo. Yo no lo entiendo, Ese es un reto, por supuesto. Pero bueno, podríamos hablar de muchas otras de estas características. ¿Cuáles son estos retos, estas dificultades para implementar la electromovilidad? El primero, el costo de adquisición en estos vehículos. Cuesta más un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión interna. El tema de la infraestructura de carga, si es que hay disponibilidad. Un dato que nos da el ANCPAD, por ejemplo, hay una electrolinera de 50 kilowatts o más por cada 244 estaciones de carga diésel. La gestión de los tiempos de recarga. Necesitamos horas para poder cargar estos autobuses de baterías, cosa que el trolebús con carga dinámica no necesita. Y hay estudios que avalan que una flota o un servicio operado con trolebuses puede ser un 20% menor en tamaño con respecto a una flota de autobuses de baterías. En México todavía tenemos un tema pendiente a propósito de la regulación de los tipos y características de los sistemas de carga y los cargadores. No hay propiamente ya procedimientos establecidos. Es verdad que el tema de las baterías pues suena muy bien, pero consideremos que todos estos elementos provienen de la minería. Preguntémonos qué está pasando entonces en el Congo por el tema del cobalto, qué está pasando en Chile por el tema del cobre. Y finalmente, no podemos negarlo, la industria de la minería pues tiene un impacto negativo muy importante con respecto del medio ambiente. Falta de capacitación, precisamente lo que son operadores, técnicos, mecánicos, pues no es lo mismo trabajar con equipos de combustión interna que eléctricos. Y pues apunto finalmente, ya para terminar mi participación, al mismo lugar al que pues ya han comentado otros ponentes. Se necesita que el Estado asuma un papel de rectoría para finalmente definir la línea de trabajo con respecto de esta ruta de electromovilidad. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias. Damos paso al doctor Marco Antonio Sandoval Chileño. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para entrar en el tema, me gustaría primero que tomáramos en cuenta que el vehículo eléctrico no es únicamente los que tenemos aparcados aquí afuera. El vehículo eléctrico va a tener muchos más retos asociados, o la electromovilidad en general tiene muchos más retos asociados y alrededor de ellos que únicamente el vehículo en sí. Partamos de, por ejemplo, qué va a pasar con un grupo tan específico y tan importante en la ciudad como son los bomberos. Se les está dando la capacitación necesaria para que puedan actuar en caso de que ocurra algún incidente con un vehículo eléctrico a base de baterías. ¿Por qué? Están muy acostumbrados o tienen un protocolo para vehículos, pero en el caso de los vehículos eléctricos este protocolo se tiene que modificar. Entonces, se le tendría que dar capacitación a estas personas para que puedan realizar su trabajo de la manera correcta y no crezca un poquito más. Hablando también del sector gubernamental y como mencionaba el doctor, tenemos que ver la cadena de valor completa que se tiene en los vehículos eléctricos. Es decir, nosotros sabemos que el 70 y algo % del precio total de un vehículo eléctrico está dado por las baterías. Y estas baterías en algún momento van a cumplir su ciclo de vida. Dependiendo de cómo hayamos tratado el coche, más o menos 1500 ciclos de vida, o sea, estamos hablando de unos 10, 12 años. ¿Qué va a pasar con estos vehículos eléctricos cuando ya se acabe la batería? Mencionaba el ingeniero que nosotros podemos utilizar esas baterías para un segundo uso, y eso la verdad es que está muy bien, y sabemos que lo podemos hacer. ¿Y qué va a pasar con el cascarón del coche? ¿Qué va a pasar una vez que le saquemos las baterías? Ese coche le podemos volver a meter más baterías. ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Quién nos va a dar el servicio de ponerle las baterías nuevas? Y una vez que cumplan esa segunda vida a las baterías, ¿qué va a pasar con esas baterías? ¿Quién es el responsable de que se le dé el correcto uso a todo ese material que nosotros tenemos disponible? Eso en cuanto al sector gubernamental. Ahora, de la parte de la academia, que es donde yo estoy, nos enfrentamos a demasiados retos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos muy acostumbrados al vehículo eléctrico, como mencionaba el trolebús es uno de ellos, pero el vehículo eléctrico a baterías presenta retos un poquito diferentes, por no decir que muy diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos, o ahorita, que son una pequeña cantidad de coches, no tenemos el problema de la carga. Es decir, tenemos varios centros de carga que hasta ahorita han sido suficientes y algunas de las automotrices ofrecen poner un cargador en casa. Cuando nosotros conectamos ese vehículo vamos a estar consumiendo una cierta cantidad de carga en el sistema eléctrico nacional. Una vez que empiece a crecer y a crecer y a crecer la demanda de vehículos eléctricos, vamos a poder absorber ese golpe de energía que va a representar cada noche cuando todos los vehículos eléctricos se conecten al sistema eléctrico nacional, y eso nos presenta otro problema. Nosotros normalmente vemos o utilizamos el vehículo eléctrico, ya sea baterías o conectado a la red, como una opción ambiental para nosotros. Es decir, si nosotros nos ponemos atrás de un coche, no vemos ninguna clase de polución. Sin embargo, ¿de dónde viene la energía que utiliza ese coche? Porque a final de cuentas, el vehículo lo estamos conectando a la luz, a la red eléctrica. ¿Y esa electricidad de dónde viene? ¿Dónde estamos tomando esa electricidad? Mientras el sistema eléctrico nacional no esté utilizando en su mayoría energías alternas o energías que no tengan o que no produzcan contaminación, lo único que estamos haciendo es mover la contaminación del lugar. Es decir, ya no la tengo aquí en la Ciudad de México con el cochecito, pero sí la tengo en la central eléctrica. Entonces, tenemos que buscar la forma de integrar muy bien las energías alternas dentro de todo lo que implica la electromovilidad. Ahora, no todo es malo con los vehículos eléctricos, tampoco se trata de eso. Nos van a ofrecer muchas ventajas. Dentro de la estructura que se está pensando a nivel académico para más adelante, nosotros tenemos varias ideas. Estas ideas es que, como mencionaban,
Los vehículos eléctricos, sobre todo los de pilas, o específicamente los de pilas, nos dan la opción de tener una batería que nosotros podemos mover a lo largo de la ciudad. Y como mencionaba el ingeniero, las baterías las podemos utilizar para quitar esa intermitencia que nosotros tenemos en las energías alternas, lo cual significa que nosotros podríamos utilizar los vehículos eléctricos, incluso ya en el nivel en el que estamos, para evitar esa intermitencia en las pequeñas microredes que nosotros empezamos a encontrar a lo largo de la Ciudad de México. Entonces, esta adaptación o este punto en el cual ya podemos utilizar los vehículos eléctricos para esto no es algo nuevo, no es algo que me acabo de inventar, se conoce como B2G o G2B o B2B o así sucesivamente. El punto es que ya existe esta propuesta, pero para poder llevarla a cabo necesitamos evolucionar más en las cuestiones de electrónica de potencia, control, integración, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es a que la electromovilidad en general, para que se pueda llegar al nivel al que nosotros queremos llegar, al que creo que todos estamos luchando por llegar, va a necesitar la integración de muchos sectores, va a necesitar la integración de que nosotros como académicos escuchemos a la industria. Hablábamos, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con gente del Metrobús y nos decía que en la noche es un problema la logística para guardar todos los metrobuses y tener un tiempo de carga de 6 a 8 horas. Entonces, desde mi parte académica, yo tengo que resolver ese problema. Tengo que ver cómo voy a hacer que se pueda cargar mucho más rápido sin necesidad de deteriorar las baterías. También la ciudad o el gobierno en general se va a tener que encargar de absorber algunos de los problemas. Mencionaba el problema con los bomberos, mencionaba los problemas logísticos que nosotros vamos a tener. Si nosotros ponemos más estaciones de carga como las que tenemos en el sector público, ¿quién se va a encargar de cuidarlas? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando esté lleno de vehículos eléctricos? Estos problemas, como mencionaba el doctor, hace algunos años todavía nos sonaban al futuro. En el futuro vamos a ver esto. No estoy tan seguro de que sea un futuro muy distante. La doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, nos mencionaba que nosotros tenemos o vamos a producir una cierta cantidad de vehículos. Estos vehículos con un precio promedio entre 100 y 150 mil pesos, lo cual lo va a volver mucho más accesible a las masas. ¿Qué va a pasar cuando pongamos la tasa baja? 100,000 coches lleguen a la Ciudad de México. Si ahorita nos tardamos, ¿qué nos tardamos? Como 30 minutos de aquí a Indios Verdes. ¿Cuánto nos vamos a tardar con una nueva flota de 100,000 vehículos nuevos que nosotros no teníamos contemplados? Entonces, retos tenemos muchos. Tenemos desde logística, tenemos en las redes eléctricas, tenemos en movilidad, tenemos en infraestructura, tenemos en la red eléctrica. Esos retos los vamos a ir afrontando poco a poco, pero es bueno que los identifiquemos desde ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bien, pues ya los ponentes ya han mostrado que la electromovilidad es un fenómeno multidimensional, que no solamente estamos hablando de la creación de vehículos, sino que esto va más allá. Toca muy fuerte la parte ambiental, toca muy fuerte también la parte de salud, la parte de seguridad que todo esto conlleva. Y en este sentido, en un panorama general, considerando todas las vertientes que hasta ahorita hemos hablado, yo les preguntaría, ¿en qué estado se encuentra la electromovilidad en México? Considerando cada una de estas variables, considerando desde la infraestructura de carga hasta los costos, hasta las políticas públicas. Francisco, ¿qué nos pudieras comentar al respecto? Sí, gracias. Bueno, pues en términos generales, ya lo decía el maestro Villegas, ha habido un crecimiento importante. Hay ciertos segmentos, el tema de los vehículos de reparto, los vehículos de carga. Sí, los vehículos particulares han crecido de una manera muy importante. En transporte público, lo mencionaba, pues hemos tenido este despliegue de introducción de esta tecnología de una manera muy, muy rápida.
Lo que habríamos de esperar es que se mantenga esta tendencia y que incluso sea todavía mayor. La restricción, pues se ha platicado en diferentes espacios. Si realmente tenemos la capacidad para crear toda esta nueva infraestructura de carga y además la generación de la misma electricidad. No es secreto que hace un año padecimos apagones en ciertas regiones del país precisamente por la cantidad de energía que se demanda en esta época. Eso parece ser, yo lo he platicado con expertos de la CONUE a propósito del tema de energía, pues sí es una limitante importante que se tenga la inversión suficiente para modernización y creación de nuevas centrales de generación que permitan absorber este excedente de demanda. Ese es un punto importante para tomar en cuenta precisamente en esta tendencia, en esta evolución. Muchas gracias. Y considerando la parte ambiental, maestro Alejandro Villegas, ¿qué nos pudiera comentar acerca del reto que implica la infraestructura eléctrica para la carga de los vehículos eléctricos? Bueno, como les decía, en primer lugar debemos considerar que hay dos tipos de contaminantes, dos tipos de contaminación. Y repito, es en el corto plazo, por así llamarlo, en una primera etapa, tiene muchos beneficios para la salud pública y para la contaminación urbana, la introducción de vehículos eléctricos. En la parte de la generación eléctrica, de la generación y distribución eléctrica que genera también una cantidad importante de gases de efecto invernadero, de todos modos hay una ganancia, no es pasar la contaminación de un lado a otro, sino es generar una eficiencia en el consumo de energía que también genera contaminación, porque es más eficiente el vehículo eléctrico en el consumo de energía que el vehículo de combustión interna. Entonces, estamos teniendo ahí también una ganancia en cuanto al uso de la energía que se produce a partir de fuentes fósiles. Y sí, desde luego lo comenté, a la par del desarrollo de la electrificación del transporte, se tiene que trabajar en la incorporación de fuentes renovables de energía, no solamente en los grandes esquemas de los grandes parques eólicos o solares, sino también en otros esquemas más pequeños que se conocen como de generación distribuida, que es cuando una pequeña parcela, una casa, un edificio pueden incorporar fotovoltaicas, o una pequeña parcela puede incorporar algunas turbinas de eólicas, les llaman microparques, y que justamente esta mañana estaba en una reunión en la CENER y con la Comisión Nacional de Energía, y justamente estábamos hablando de eso, de que van a estar facilitando y desregulando el mercado eléctrico para que se pueda haber autoconsumo, pueda haber generación distribuida, y de esa manera los particulares van a incorporar tanto inversión como energía renovable a la red. Muchas gracias. Y en este sentido, y hablando de energías renovables, ¿cómo pudiéramos ir hacia esta transformación? Que en vez de utilizar energías fósiles todavía podamos ya utilizar energías renovables justamente para la carga de estos vehículos. Sabemos que ya se realiza, sin embargo, pues es a menor escala. ¿Cómo lo podemos aumentar, doctor Marco? Muchas gracias. Hay varias estrategias que se están buscando al respecto. La primera, y creo que hasta ahorita es la que mejor resultado nos ha dado, es precisamente lo que comentaba el ingeniero, que es a nivel federal o a nivel gobierno se está buscando incorporar o hacer esta incorporación de las energías alternas cada vez a mayor escala. Sabemos los riesgos, sabemos que eso puede provocar cierto desajuste en las líneas de transmisión, pero se está trabajando en este proceso. También a menor escala, y como les mencionaba hace un momento, estamos viendo cada vez más microredes dentro de la ciudad. Como mencionaba, una generación distribuida, la verdad es que nos está funcionando de una manera un poquito mejor. ¿Por qué? Porque nosotros conectamos nuestro vehículo y directamente, dependiendo del inversor que tengan, pero nosotros podemos absorber esa energía y mandarla directamente al vehículo eléctrico. Ahora, el gran inconveniente que tenemos es que normalmente cuando ponemos a cargar nuestro vehículo eléctrico es ya durante la noche, cuando los paneles no están produciendo la energía. Entonces,
Existen opciones, existen las redes, las microredes aisladas o que pueden funcionar en modo isla, es decir, incluimos un sistema de almacenamiento que a nosotros nos permita pues, realizar la carga en el momento en el que sea necesario. Son sistemas que la verdad con el avance de la tecnología se han vuelto mucho más estables. De hecho, en la unidad en la que estamos ya tenemos uno trabajando por un par de años y está funcionando muy bien, entonces se presenta como una buena alternativa. Muchas gracias, doctor. Y bueno, considerando todas estas vertientes que tiene la electromovilidad, aquí viene algo importante. Esta pregunta es para los tres ponentes y es, ¿cómo consideran ustedes que debe intervenir la academia para consolidar la electromovilidad? Estamos hablando en un contexto general, no solamente de la creación de vehículos, sino de toda la problemática, todos los retos que implica la electromovilidad en México. Sí, pues mencionaba yo hace unos momentos, debe venir desde el nivel federal más alto el contemplar toda esta serie de proyectos, es decir, sí queremos vehículos eléctricos, se ha mencionado aquí, no solamente es el vehículo, no solamente es la batería, no solamente son los sistemas de carga, es el sistema de generación, de distribución, de almacenamiento, tan solo la gente de taller, ¿no? Que lo mencioné al final de la presentación, no cualquiera de nosotros le mete mano a un automóvil y sin embargo alguno se animará sabiendo que es de gasolina, pero si se trata de mecánica diésel es otro nivel. Tener que aprender ahora una tecnología completamente nueva, ahí es donde está el reto. La academia puede participar activamente, por supuesto, como lo estoy diciendo en cada uno de los componentes de este sistema, pues ir proveyendo gente, talento, conocimiento para poder coadyuvar en esta nueva etapa, en esta nueva gestión de la electromovilidad. A mí me gusta mucho poner en la mesa el caso de la industria suiza, precisamente hablando de trolebuses. Ellos tienen un proyecto, les recomiendo que lo investiguen, Swiss Trolley Plus, es el trolebús suizo, y a mí me encantaría que en México pudiéramos hacer algo de ese nivel. Se tiene una empresa carrocera, una empresa armadora que hace la estructura integral, se tiene la participación del equivalente del Ministerio de Energía de Suiza, hay institutos de investigación de tecnologías eléctricas avanzadas para efectos de programación, pues propiamente el diseño de estos sistemas de control, no solamente son las baterías, son los sistemas de control para hacer que sea eficiente la operación, pues están involucradas todas estas entidades, Centro de Innovación Tecnológica, es todo un conglomerado de elementos que por supuesto el Instituto de Berna, el Instituto de Zúrich, las universidades están vinculadas. A mí me encantaría que en México tuviéramos esa oportunidad a través del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿por qué no? La Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hago mención especial siempre porque pues tenemos este sistema de transporte presente en Ciudad de México, lo dije desde hace 125 años, en la modalidad de trolebús desde hace 74 años, y pues la Alianza de Tranviarios de México también cuenta con gente talentosa, gente experimentada, porque finalmente si durante más de 25 años no hubo adquisiciones nuevas de material rodante, ¿cómo es que se mantuvieron trabajando esos trolebuses? Entonces, la academia creo que tiene todo este potencial para que tanto en temas mecánicos, de operación, de planeación, de infraestructura, sistemas de control, pues pueda participar activamente brindando nuevas soluciones. Muchas gracias. Maestro Alejandro, desde la visión de la CAME, ¿cómo sería? Sí, miren, si observamos y comparamos un vehículo de combustión interna con uno eléctrico, en cierto sentido, el vehículo eléctrico es mucho más sencillo, porque tiene un motor eléctrico y tiene una batería. Y se evitan muchas piezas que son relativamente complejas para que funcione un motor de combustión interna. Dicho lo cual, lo que hemos observado que es muy importante es todo el tema de la batería. La fabricación de baterías cada vez más eficientes, más baratas, y todo el tema de la circularidad de la batería, es decir, que pensemos que desde el diseño de la batería ya estamos pensando en cómo va a terminar
esa batería y cómo va a ser dispuesta finalmente y regresada a sus materiales a otros procesos de fabricación. Entonces, eso creo que sí es muy importante, que lo estudiemos, que lo desarrollemos, junto con el tema de la electrónica de potencia, que es la que nos va a regular la energía en el motor. También creo que debemos desarrollar mucho en cuanto a redes inteligentes, hablando del sistema eléctrico nacional, porque como se ha venido comentando, pues necesitamos entrar en la parte fina de a qué hora cargas y cuánto almacenas y cómo lo regresas a la red, y si tienes una fuente de energía renovable, cómo la introduces. Todo eso se le llama pues redes inteligentes de generación y distribución de energía, y hacia eso tenemos que transitar, creo también como ingenieros, como expertos. Y finalmente mencionaré el tema de la movilidad sustentable, porque es muy importante, como lo dije, que no solamente sea una sustitución de vehículos, sino que preservemos esa cultura que se empieza a generar, en el sentido de que las ciudades estén basadas en una movilidad sustentable y equitativa, en el uso del transporte público, en la bicicleta, en la peatonalidad, y que no sigamos pensando que solamente es introducir automóviles eléctricos en lugar de combustión interna. Y para eso ya existe, la UPIXA, orgullosamente somos de ahí también, pues hemos desarrollado mucho estos temas, pero se requiere que mantengamos esa fuerza en la movilidad sustentable y el diseño de ciudades sustentables. Muchas gracias, maestro. Doctor Marco, desde el punto de vista de la academia, ya que usted conoce el problema de la electromovilidad y que también ha aportado a que varias generaciones de estudiantes egresen justamente en este tipo de temas, ¿qué nos podría comentar de cómo podemos consolidar desde la academia la electromovilidad en México? Muchas gracias. Creo que en este punto vamos a tener que mantener como academia una charla mucho más continua con los dos sectores, es decir, con el sector industrial y con el sector gubernamental. Que el sector industrial nos diga a nosotros cuáles son sus problemáticas y trabajar sobre esas problemáticas. Porque en muchas ocasiones conozco a varios de mis colegas que trabajan sobre una línea y mantienen esa línea por mucho tiempo. Pero una vez que llega a la industria y les dice necesito resolver este problema, puede que ya lo haya resuelto hace un par de años, pero solamente se mantiene en eso, en lo académico. Si nosotros como académicos escuchamos a la industria y nos dicen mi problema es podemos apoyar a resolverlo. Pero también es que nos acerquemos de manera mutua para tener esta charla. Y lo mismo en el sector gubernamental, lo mismo tenemos personal, tenemos compañeros en la institución los cuales se encargan de movilidad urbana, de estudiar cómo mover esta masa de vehículos y cómo mejorar el tránsito. A lo mejor, como dice el ingeniero, volver más eficiente el proceso y no necesariamente volver más eficiente la generación. Necesitamos estas charlas entre gobierno, academia e industria para que entre estos tres sectores de los que tienen las necesidades y los que pueden resolverlas, busquemos la mejor forma de dar solución al problema. Muchas gracias. Y bueno, con esto me lleva a pensar un poco acerca de, para ustedes, ¿cuál sería la solución ideal para, obviamente desde cada punto de acción que ustedes tienen, para que la electromovilidad ya sea un hecho en México, que ya esté consolidada y que funcione de manera óptima? ¿Cuál sería lo que ustedes tendrían como solución o propondrían como solución para que esto, en vez de ser un reto, a futuro sea ya una realidad? Bien, se ha comentado también, como dicen los gringos, there is no silver bullet, ¿no? Es decir, no hay una solución que nos va a llevar, única, que nos va a llevar a todos. Se ha venido comentando, hay muchos aspectos involucrados en la transición hacia la movilidad eléctrica. Yo destacaría la parte de la generación de infraestructura de carga, con todas las complejidades que tiene y que se han comentado, tanto
tecnológicas como regulatorias, y creo lo acompañaría de que vayamos sobre proyectos. O sea, hay segmentos de flota, tipo de servicio, donde hay una gran oportunidad para electrificar y grandes beneficios. Entonces, ir por ahí y dejar lo más difícil al final, y creo que eso es lo que nos puede ayudar a avanzar más rápido. Muchas gracias, doctor Marco. Me parece que una de las opciones que tenemos para manejar la electromovilidad de una mejor manera para nosotros es precisamente no enfocarnos en generar los vehículos eléctricos, sino ya con los vehículos eléctricos y con las flotas que ya tenemos, empezar a solucionar los problemas que ya identifiquemos para posteriormente empezar a incluir más de estos vehículos dentro de la flota normal. Muchas gracias. Maestro Francisco. Gracias. Bueno, pues como dijo el maestro Villegas, no hay una sola solución. Este problema, como vemos, es muy complejo, muy grande, abarca muchas aristas. Lo mencionaba en la presentación, hasta el final ahí lo hacía notar, ni siquiera tenemos un sistema de cargador establecido, que el gobierno diga es este, ¿no? Se tienen unos en Norteamérica, otros en China, otros en Europa. Entonces, por ahí podríamos empezar nuevamente con un plan de gran visión de definir hacia dónde queremos llegar, tener la normatividad, tener esta idea clara de cómo va a ser la ruta que vamos a seguir. Primero, ponernos de acuerdo desde ahí, algo tan elemental, creo yo, como el tema de los cargadores. Me parece muy, muy difícil de comprender. En ese sentido, que queremos impulsar la electromovilidad, pero ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo de qué queremos. Entonces, ahí es donde también participa la industria, la academia, el gobierno, para definir esta ruta como un primer paso. Y bueno, particularmente en lo que es el sistema de transporte público, sigo insistiendo, tenemos ahí senda red del metro que tenemos que modernizar, tenemos que renovar. Lamentablemente hace 4 años padecimos ahí un incidente importante por un tema de mantenimiento, finalmente, una sobrecarga. Las instalaciones no son eternas, hay que dar mantenimiento, y si se tienen que cambiar subestaciones eléctricas, componentes como cableados, sistemas de control, tableros. En el caso del transporte eléctrico de superficie en la Ciudad de México, nada más hacer notar, tenemos hoy escasamente poco más de 200 kilómetros en servicio del servicio de transportes eléctricos, cuando hace 30 años tuvimos, casi 40 años, tuvimos 557 kilómetros. Y nuevamente, la conversión de una red de trolebuses a tranvía o viceversa es relativamente sencilla. Algún eléctrico a lo mejor me dice, no, espérate, hay que considerar esto. Sí, pero finalmente ya se hizo en el pasado, y no solamente en México, es factible. Y sigo pensando, tenemos que pensar en vehículos de mayor capacidad de transportación colectiva. Suena muy lindo esto de los automóviles eléctricos, pero pensemos a esta hora, viernes precisamente, en viaducto, en periférico, si el 100%, ya no digo el crecimiento que va a seguir habiendo en el número del parque de vehículos automotores, si hoy tuviéramos una varita mágica y convertimos el 100% del parque vehicular en eléctrico, puede que ganemos en términos de emisiones, de ruido, de consumo de energía, salud para todos nosotros, pero la congestión no. Tenemos que apostar por vehículos de transporte público colectivo, de más capacidad. Muchas gracias. Pues bueno, solamente como conclusión ya a esta mesa, pues podemos decir de que la electromovilidad no la podemos ver desde un solo ángulo, sino es un factor multidimensional en donde está muy involucrada la academia, está muy involucrada también su parte de vinculación con la industria, también con la parte social y también con la parte legislativa. Son diferentes sectores que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que considerar que la academia es un factor central. Es un factor que debemos, que todas las universidades, toda la parte técnica, tenemos que considerar que tenemos que hacer cambios para que podamos hacer que la electromovilidad funcione, para que la electromovilidad ya sea un hecho en México y funcione de una manera correcta. Pues yo les agradezco mucho su participación, muchas gracias. Y no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. No, doctora, ya se nos terminó el tiempo en este caso.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho su asistencia y muchas gracias a los ponentes.